Y este fin de semana largo, autoridades de Denver y el área metropolitana realizan, como siempre, un operativo contra conductores ebrios y además se espera caos vial en algunos puntos del centro de Denver. Maralí Madrid nos cuenta más. Comienzan las fiestas del fin de semana feriado del Día del Trabajo y una vez más las diferentes agencias del orden piden a todos los residentes del estado salir a festejar con responsabilidad y no ponerse al volante si consumen drogas o alcohol. Debe tener un plan antes que estar celebrando. Si se va a tomar, es necesario tener un plan, un lugar para dormir o otra persona que puede manejar. Queremos que las personas son seguros en sus carros y en sus coches y cuando está manejando. Y siempre queremos que las personas están usando sus cinturones de seguridad o los sistemas de seguridad por los niños también. En un esfuerzo por prevenir los accidentes relacionados con DUIs, tanto el Departamento de Policía de Denver como la Patrulla Estatal de Colorado aumentarán la presencia de retenes para detener a todos aquellos conductores que manejan bajo la influencia del alcohol. Vamos a hacer más personas, más policía en las calles. Hay celebraciones como partido de fútbol y también el Taste de Colorado. Y estamos buscando las personas que están haciendo las decisiones malas para manejar borracho o agresivo. Y si usted planea transitar por el centro de Denver, preste mucha atención, ya que hoy dio inicio el tradicional festival Taste of Colorado, el cual cuenta con más de 50 de los restaurantes favoritos de Colorado, por lo que las calles alrededor del parque del centro cívico se mantendrán cerradas. Las áreas principales que deben evitarse son la calle Broadway entre las avenidas 13 y 17, la avenida Colfax entre las calles Cherokee y Sherman y la calle Lincoln entre las avenidas 13 y 16. Estos cierres permanecerán hasta la madrugada del martes. Cada año, más de 400 personas pierden la vida a consecuencia de conductores bajo la influencia de alcohol o drogas en nuestro estado y el día de feriado de trabajo está incluido en esa estadística. Así que sea responsable y si toma, no maneje. Hasta aquí mi información para Noticias Colorado. Maralí Madrid, regreso con mis compañeros a los estudios. Muchas gracias, Maralí, y a tomar precauciones.